Tengo miedo, tengo mucho miedo y creo que sé lo que pasará. Es muy posible que Goyo muera. Pero para que entiendas por qué, vamos a analizar el capítulo. Como ya sabemos, en el capítulo 226, Sukuna le había roto la expansión de dominio a Goyo. Y esto fue porque la expansión de dominio de Sukuna no tiene barrera. Y al no tener barrera, la expansión de dominio de Goyo quedaría dentro de la expansión de dominio de Sukuna. Como resultado, la expansión de dominio de Goyo es destruida, ya que las expansiones de dominio son débiles por fuera. En ese momento, Goyo queda vulnerable al estar dentro del dominio de Sukuna, por lo que está recibiendo miles de cortes. Goyo, al no poder usar por un tiempo su técnica maldita, ya que se había destruido su dominio, necesitaba de tiempo para recuperarse. Entonces, en ese momento, Goyo comenzó a utilizar la técnica inversa. De esta manera, mientras recibía miles de cortes, se curaba al mismo tiempo. Pero si seguía así, no iba a resistir, así que usó el dominio simple. De esta manera, el golpe seguro del dominio de Sukuna no le afectaría. Y así se pudo curar completamente. Luego Goyo vuelve a ser cortado y decide usar el dominio simple otra vez. Pero en este caso no usa la técnica inversa para curarse, sino que la usa para recuperar su técnica maldita. Y es cuando, lleno de cortes, se acerca a Sukuna, le da un abrazo y le mete un rojo a quemarropa a Sukuna. Y aquí es donde empieza el capítulo 227. Goyo con su técnica inversa se recupera de los cortes totalmente. Y es hora de Goyo pasar a la ofensiva. Yuta se pregunta si en realidad es posible que Goyo haya recuperado su técnica maldita, ya que esto es imposible de hacer, pero estamos en la pelea de los más fuertes. Estos tipos, Goyo y Sukuna, rompen las reglas. Solo Goyo podía usar su técnica inversa para recuperar su técnica innata, algo totalmente imprudente. Luego Sukuna intenta maximizar el rango de efecto de su relicario demoníaco, y es cuando Suna vuelve a usar su expansión de dominio. Kusakabe se sorprende y cree que Goyo es muy estúpido para hacerlo de nuevo, pero se da cuenta que Goyo intercambió las condiciones de su barrera del dominio. Lo normal es que una expansión de dominio sea dura por dentro y débil por fuera, y Goyo cambió las condiciones poniendo su barrera fuerte por fuera y más débil por dentro. Como dije anteriormente, Goyo y Sukuna cambian las condiciones como le venga la gana. Luego de esto empieza una batalla feroz dentro del dominio de Goyo, pero Sukuna inteligentemente está usando la amplificación de dominio. Algo muy sorprendente, porque se supone que tú no puedes usar la expansión de dominio y la amplificación de dominio al mismo tiempo. Pero en realidad lo que no puedes usar es la amplificación de dominio con tu técnica innata grabada en tu cuerpo. Pero una vez que la técnica innata está funcionando gracias al dominio, se trata de una historia totalmente diferente, porque ya está siendo ejecutada mucho antes de tú amplificar tu dominio. Sukuna, en pocas palabras, se está burlando en esta pelea, tanto así que desactivó su golpe seguro dentro de la barrera de Goyo. Y esto se debe a que hay dos condiciones que hay que cumplir para tú no ser golpeado dentro del dominio de Goyo. La primera es que solamente el propio Goyo no es afectado por el dominio de él. Y la segunda es que debes estar en contacto físico con Goyo para no ser afectado. Y Sukuna fue aún más allá. Sukuna anuló el golpe seguro del relicario maldito dentro de la barrera de Goyo, para así aumentar el poder fuera de la barrera de Goyo. Y así también al mismo tiempo usando la amplificación de dominio dentro de la barrera de Goyo para poder tocarlo y poder sobrevivir al vacío infinito. De esta manera, aumentando el poder de ataque en el exterior de la barrera de Goyo, pudo romperla otra vez. Y la pelea vuelve al punto anterior. Goyo dentro del dominio de Sukuna siendo masivamente cortado. Pero había algo diferente en esta ocasión. Los cortes de Sukuna eran más superficiales esta vez. Y esto se debía a que Goyo estaba usando una técnica que solamente se enseña en los tres grandes clanes, llamada la emoción de pétalos caídos. Esta es una técnica antidominios. Esta consiste en la aplicación de manipulación de la energía maldita, que libera toda la energía cuando un ataque entra en contacto con ella. Esto lo aprendió Goyo siendo un niño, y esto es todo lo que hace esta técnica. Esta técnica solamente es útil en casos particulares. Contra dominios complicados no es muy efectiva, pero contra técnicas simples como la de Goyo, que son cortes, sí es muy buena. A diferencia del dominio simple, esta técnica no se puede romper tan fácil, pero tampoco te protege al 100%, solamente podría disminuir el daño. Pero esto es suficiente para comprarle tiempo a Goyo a que use su técnica inversa para recuperar su técnica maldita. Goyo recupera su técnica y vuelve a usar su expansión de dominio. Esta vez parece que usa un rango abismal. Todos se sorprenden, pero es que la barrera de Goyo no fue abismal, sino que fue pequeña.
Y aquí es que creo que la barrera de Gojo, en vez de volverse más grande, sino se hizo más pequeña para comprimirse y volverse mucho más fuerte por dentro y por fuera. Esta vez sí lograría que sea irrompible. En esta ocasión, Sukuna deberá hacer algo diferente para poder romper la barrera de Gojo. Y aquí es donde vengo con lo que dije al principio. Gojo morirá. ¿Pero por qué es esto? Satoru Gojo está utilizando todo su arsenal. Incluso ha roto las reglas. Pero Gojo morirá como el más fuerte. Llegará a un punto donde Gojo supere las técnicas de Sukuna. Y para Sukuna vencer a Gojo tendrá que acudir a las técnicas de Megumi. Por lo que Gojo terminaría muriendo como el más fuerte, que ni Sukuna pudo superar con sus propias técnicas. De esta manera le abriría paso a Kachimo, que su función en la historia es literalmente pelear contra Sukuna. No tendría ningún sentido que Gojo venza a Sukuna y Kachimo quede en el limbo. Esa técnica que aún desconocemos de Kachimo, especialmente para pelear contra Sukuna, será la que veremos para el final de Sukuna. Mientras que Itadori está destinado a pelear contra Kenjaku.